Saludamos a nuestros estudiantes, a nuestros invitados, a nuestra invitada especial del día de hoy para nuestra sesión número 8 de la Cátedra Nacional Riquezas, Saberes, Problemáticas y Retos del Litoral Pacífico Colombiano. Recordemos que hoy tenemos a la lideresa defensora de los derechos humanos, coordinadora nacional de la Juntanza en representación de la macrorregión Pacífico Colombiana, la maestra María Emérita Ibarbo. Entonces, ¿quién es la maestra María Emérita Ibarbo? Un ser maravilloso, pero además una mujer muy brillante. María Emérita Ibarbo es conocida como la maestra María Emérita, es lideresa en defensa del territorio y la vida, teóloga, conciliadora en equidad, defensora de la memoria de sus ancestros a través del proceso de vida, relación, campo, poblado. Desde la constituyente estuvo participando en la construcción de la Ley 70 de 1993 y en el desarrollo de la construcción municipal y departamental de la política pública para las mujeres. Participó en la creación del documento Combatiendo las Mujeres Negras como si fuera un enemigo bélico, sobre las violencias de género en mujeres negras del norte del Cauca, Tumaco, Buenaventura, Atlántico, Bolívar, Guajira, promovido por iniciativas comunitarias afrocolombianas para la paz sostenible e inclusiva en Colombia, PCN. Aportó en la elaboración de la propuesta prototipo la Casa Palenquera del proyecto TADIC Tumaco. Ha participado activamente en varios procesos de la SED Tumaco. Actualmente es representante de la Asociación de Mujeres Lideresas del Pacífico Colombiano, ASMUL, y es defensora de los derechos humanos en Tumaco. Actualmente es la coordinadora nacional de la Juntanza en representación de la macrorregión Pacífico Colombiano. Bueno, pues como comprenderán, la maestra María Emérita tiene una gran experiencia, ha sido una gran defensora de los derechos humanos, también de los derechos de la mujer, y hoy juega un papel muy importante a nivel país. Es un honor tenerla con nosotros, maestra. Para dar, digamos, entrada a todo este proceso, tenemos una agenda y unas actividades en el día de hoy asociadas a la cátedra. La presentación del video de la Ley 70 de 1993. Es un video muy corto que contextualiza la temática de la cual vamos a hablar. Después seguiremos con un diálogo ya con la maestra y finalmente pues haremos las conclusiones y cierre. Aquí la idea es dialogar, participar. Vamos a dar inicio y entonces vamos a proyectar el video de la Ley 70 de 1993. ¿Sabías que este 27 de agosto se cumplen 30 años de la promulgación de la Ley 70 o Ley de Negritudes? Antes de 1990, las leyes colombianas presentaban grandes vacíos acerca de la variedad de grupos étnicos que habitaban el territorio, como las comunidades negras. En ese sentido, los derechos de estos grupos estaban invisibilizados ante la sociedad y en la constitución política de la época. Sin embargo, esto empezó a cambiar con la promulgación de la Constitución de 1991 y años más tarde con la creación de la Ley 70 o Ley de Negritudes. Colombia es un país pluriétnico, multicultural, y esto lo plasmó la Constitución del 91 y le dio forma la Ley 70 del 93 con respecto a comunidades negras. La Ley de Negritudes, o Ley 70, hizo realidad la titulación colectiva de tierras. Este fue un logro de las organizaciones, la comunidad y las administraciones locales. Cristóbal Mosquera, líder comunitario, sabe que la tierra está ligada a la cultura. El territorio para nosotros es todo lo que exista en nuestro medio. Y eso es lo que nos da una forma de vida. Y además de esa forma de vida, también nos da una visión cultural, ¿sí? Porque van ligados la visión de territorio a nuestra cultura.
La importancia que tiene la Ley 70 en el ámbito cultural corresponde esencialmente a que por medio de esta ley se reconoció en Colombia que existían las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras, y que por lo tanto tenían medios y formas de vida diferentes que hacían parte de su cultura y de su ascendencia africana. Es decir, por medio de esta ley se pudieron reconocer los territorios colectivos de las comunidades, y siendo el territorio tan fundamental para que se puedan desenvolver estas poblaciones en torno a su cultura y sus creencias, asegura la permanencia de estas tradiciones culturales tan importantes para la existencia étnica de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. En la condición de subordinación a la que se ven evocadas las mujeres colombianas, hay grupos que están en mayor desventaja que otros. Es el caso de las mujeres negras, quienes se ven sometidas a una doble opresión, la del racismo y la del sexismo. Cabe destacar que algo muy interesante de la Ley 70 es que no menciona el enfoque diferencial que tienen las mujeres afro en cuanto a ser parte de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, ya que hay un factor diferencial que es el de género, y esto hace pues que las mujeres afro reciban violencias que vienen por dos extremos, una por ser mujeres y otra por ser mujeres negras. Yo creería que la importancia que ha tenido esta ley es en torno a las prácticas culturales y el reconocimiento de estas que se ejercen dentro de los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes. Por ejemplo, las mujeres parteras, el bullerengue y todas estas prácticas que han sido declaradas patrimonio inmaterial cultural de la nación son muy importantes y están reconocidas dentro de esta Ley 70. Sin embargo, es necesario que haya más estrategias a nivel político y estatal para que sean reconocidas y se le efectúe una protección a las mujeres negras que han sido víctimas también del conflicto armado. Bien sabido que las comunidades afrodescendientes tuvieron una violencia exacerbada sobre sus vidas, territorios y comunidades. Sin embargo, también es necesario reconocer que las mujeres afrodescendientes, por ser mujeres, sufrieron violencias que van más allá de ser personas negras, sino que también eran mujeres, como por ejemplo las violencias basadas en el género, entre ellas la violencia sexual. Entonces es necesario que luchemos porque hayan políticas públicas que reglamenten y reconozcan que las mujeres afrodescendientes han contribuido de forma integral al desarrollo de sus comunidades en todos los aspectos de la vida, como por ejemplo el económico, el político, el social, entre otros. Así como con el tema de la mujer y el género, todavía había un vacío alrededor del capítulo dedicado al medio ambiente. Por eso, recién el pasado mes de mayo se reglamentó todo el tema de la minería. Sin embargo, la Ley 70 sigue siendo una gran ventana de oportunidad. Bueno, muchas gracias, Farley, por compartirnos el video. Como ustedes vieron, es un video de verdad que resume mucho, increíble cómo está de bien editado, maestra. Ese trabajo estuvo muy bueno porque da un repaso de todo lo que ha pasado sin ser tan extenso, ¿no? Yo creo que nos da unos elementos muy importantes para este diálogo que vamos a tener el día de hoy. Así es, profesora Amanda. Un gusto saludarles a ustedes, a todos nuestros estudiantes. Y yo aquí, como me ven, pues generando envidia, viene un tremendo personaje que nos acompaña hoy. Entonces, maestra Maremérita, de verdad, bienvenida. Es un gusto siempre compartir con usted. No podemos hablar de Ley 70 sin
que la maestra María Emérita esté aquí y nos contextualice. Entonces, de verdad, agradecerte. Sabemos de lo apretado que es su tiempo, maestra, también, pero sabemos de ese gran compromiso que usted siempre tiene para con la universidad, para con la sede, para atender a nuestro llamado, y le agradecemos inmensamente. Entonces, maestra, aquí nos acompañan entonces estudiantes que están en Medellín, en Palmira, en Bogotá y aquí en Tumaco. Entonces, son un gran número de estudiantes que afortunadamente tenemos inscritos y que seguramente tienen muchas inquietudes alrededor de lo que usted nos pueda ilustrar el día de hoy. Entonces, bienvenida, maestra. Mucho gusto. Aquí estoy toda para la Universidad Nacional. Ese compromiso con la universidad es muy valioso. Yo creo que entonces vamos a dar inicio a nuestro diálogo. Ya vamos a darle la palabra a nuestros estudiantes. Cami, no sé si quieres comentar algo antes de iniciar, y ya pues aquí estamos ansiosos. Sabemos que el video nos mostró solamente una pequeña parte y le dio como una perspectiva frente al tema de género, pero sabemos que la Ley 70 de 1993, que además inicia mucho antes que el 93, es que, por supuesto, lo que vamos a conversar contigo es mucho más amplia, porque comprende no solamente temas de género, sino también temas de tierra, de educación. Estamos hablando sobre los derechos en las comunidades afrodescendientes de Colombia, ¿sí? Entonces, nada, profe Amanda, yo creo que démosle ya el turno a nuestros estudiantes. Santiago Guarín Mora, tienes la palabra. Y bueno, mi pregunta iba pues enfocada como al tema de género que se tocó aquí con el video. Pues ya que en la sesión pasada también se decía que pues que esta ley necesitaba cambios y transformaciones para incluir a las mujeres y a las nuevas generaciones. Ya en el video pues queda un poco más claro qué cambios podrían hacerse a esta ley para incluir a las mujeres afrocolombianas, pero entonces mi pregunta vendría entonces siendo ¿qué transformaciones adicionales cree que se necesita la ley 70 para adaptarse a las realidades actuales de las comunidades afrocolombianas? Yo le puedo responder a partir de la constituyente de Transitorio 55. Nosotros comenzamos a recorrer todo el Pacífico, la cual reunimos todo lo que es la propuesta de la Ley 70. Y inclusive ayer yo me reuní con los mayores, todos los mayores que construimos la Ley 70, y nosotros conversábamos, bueno, la Ley 70, la que está hoy, la Ley 70, el fruto fue de una negociación, pero todas las propuestas que nosotros metimos y le propusimos al gobierno, no salió toda la propuesta como nosotros pensábamos tener nuestra Ley 70. Por ejemplo, una de las propuestas que nosotros presentamos es que se crearan para los territorios colectivos, que se crearan los palenques para administrar las tierras tituladamente. No se logró. Por ejemplo, también hablábamos sobre la propuesta de Ley 70 que proponíamos. También hablábamos sobre también que nos reconocieran ese uso y costumbre, no solamente de la tierra, no solamente era del suelo, sino que era del subsuelo, pero esa propuesta no quedó. Pero aquí el estudiante me pregunta qué avance, qué transformación ha tenido la Ley 70 hasta el día de hoy. Una de las transformaciones que ha tenido la Ley 70 es nuestro decreto que salió el año pasado, que fue el decreto 1384, donde se reglamenta el capítulo 4 de la Ley 70, y este decreto da una transformación porque la Ley 70, cuando nosotros construimos la Ley 70, pensamos de familia, comunidad, organización. Nosotros la enfocamos desde ahí, pero no tocamos el tema de enfoque diferencial de mujer, de jóvenes, pero el decreto 1384, que reglamenta el capítulo 4 de la Ley 70, nos da ese derecho como mujeres negras desde su uso y costumbre, desde la medicina, sobre su forma organizativa propia de las mujeres negras en su territorio.
También la ley 70 no logramos que se reconocieran los jóvenes negros, pero con este decreto también se habla del reconocimiento de los jóvenes negros en los territorios y su dinámica organizativa propia y colectiva desde los jóvenes. Esa es una de las transformaciones que hemos tenido de la ley 70. También otra transformación de la ley 70 es que hoy en el decreto 1396 que reglamenta el capítulo quinto de la ley 70 también nos está hablando que reconoce también esos territorios ancestrales, territorios colectivos y territorios donde hay que asentamientos históricos. El tema de las prácticas de minerías a través de nuestro uso y costumbre va enfocado sobre no solamente los territorios titulados a partir del capítulo 3 que reglamentó el capítulo 3, su decreto, el decreto 1745. Este decreto 1396 afirma que estas prácticas minerías no solamente se realicen se van a realizar solamente o reconocen las prácticas en los territorios titulados, también se reconoce esas prácticas de minería en los territorios ancestrales y en los territorios colectivos. Muchas gracias. Entonces vamos con Maribel Ramírez Aguirre. Me preguntaba con relación al video, decían que en el capítulo 1, que está como esas primeras disposiciones, la ley dice que la comunidad afrocolombiana había venido ocupando territorios baldíos. No entiendo por qué pues, se dice territorios baldíos si pues, la comunidad ya venía con un cierto tiempo ocupando pues, estos territorios. No entiendo por qué, no sé si en su momento se hizo alguna anotación al respecto. La ley 70 que tenemos hoy es el resultado de una negociación entre las comunidades y el gobierno. Todas las propuestas reglamentarias que construimos, los negros y las negras, desde el 91, no fueron negociables, no todas las propuestas que entraron. Nosotros sabemos y reconocemos que desde la historia, desde hace muchos años, antes de crearse las alcaldías y antes de crearse los gobiernos departamentales, aún antes de crearse los gobiernos nacionales, las comunidades negras ya estaban asentadas en estos territorios con sus propios gobiernos, con sus propias prácticas, con sus propias formas organizativas. Ahí ni siquiera no existían ni juntaciones comunales, no existían asociaciones ni corporaciones. Nosotros como comunidades negras, nuestros abuelos, nuestras abuelas, tenían sus propias formas organizativas de tal manera que se organizaban y resolvían cualquier caso, cualquier problema, lo resolvían y nuestros abuelos y abuelas vivían feliz. Pero resulta que el gobierno nos debe una consulta previa histórica. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno comenzó a sacar las normas, las leyes, como la ley segunda, esa ley segunda no fue consultada con las comunidades, ¿sí? Entonces, como ya existía esa ley segunda, y cuando nosotros construimos nuestra ley 70, no nos reconocieron que las tierras, estas tierras que vivíamos por muchos años como propiedad propia y colectiva para la comunidad negra. Las tierras que estaban sin nada de titulación, porque nosotros antes nuestro título era la palabra, ¿sí? Y 2 testigos de la familia o de la comunidad. Entonces el gobierno lo que dijo que reconocían a las tierras que han venido ocupando la comunidad negra como tierras baldías, que eso no es la verdad, es totalmente mentira. Pero sin embargo, uno con el ánimo de que quedara la ley 70, nosotros pues aceptamos esa palabra, pero no fue nuestra voluntad, sino que, por ejemplo, la palabra que se crean los consejos comunitarios tampoco no fue palabra de nuestra voluntad como
comunidades y mayores que construyeron la ley 70. La palabra de nosotros era que se creara los palenques para titular las tierras colectivamente, ¿sí? Entonces, hoy en día, pues, conforme lo que vamos reglamentando la ley 70 y vamos reconociéndonos y autorreconociéndonos en los territorios, se está ganando autonomía y propiedad y legitimidad y todo lo que es la posición en los territorios. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. José Manuel Rueda Jaramillo. Tengo 3 preguntas pues para la maestra María Emérita. Entonces, pues basándome en aquello, pues en la sesión que tuvieron en el 2023-2, ¿cierto? En la anterior edición de la cátedra, se presentaban como varios retos, pues, ¿cierto? En cuanto a la ley 70. Y las preguntas que tengo son las siguientes. La primera es como, bueno, desde ese momento que se tuvo la cátedra, es la anterior sesión, ¿cierto? Hasta ahora, ¿qué falta, digamos, de la ley 70 para que se considere como reglamentada en su totalidad? Esa es la primera. La segunda es, en su momento, usted hablaba pues de que la juntanza buscaba unir las distintas comunidades, pues por así decirlo, organizaciones afrodescendientes de Colombia, para poder llevar pues estos diálogos, qué sé yo, de los progresos que han tenido en cuanto a la ley 70, con las disposiciones finales y demás, que han avanzado, digamos, en cuanto a esos diálogos en la juntanza, si se han podido recolectar, digamos, varios voceros de distintas organizaciones, ¿cierto?, que representen la comunidad afroamericana, afrodescendiente colombiana, perdón. Y tercero, me queda una duda, pues que aparte desde el desconocimiento, leyendo pues sobre la ley 70, esta cubre, digamos, las parte, comprendí que, digamos, cubre más que todo la comunidad afrodescendiente que está ubicada en el Pacífico. Sin embargo, existe alguna comunidad o, digamos, qué sé yo, comunidad negra que no se vea cobijada por la ley. Es decir, qué sé yo, un caso hipotético, hay comunidades negras que están ubicadas en los llanos colombianos o ubicadas, en este caso, en el casco urbano de Medellín, ¿cierto? Puede ser que también estas comunidades negras se tienen en cuenta a la hora de los diálogos y, qué sé yo, discusiones sobre la ley 70. Muchas gracias. Bueno, vamos por la última. Nuestra ley 70, vuelvo y repito, fue resultado de un diálogo que no fue todo lo que propusimos no quedó, pero la ley 70 en el capítulo 1, numeral 5, el gobierno reconoce las comunidades negras que tienen esa relación campo-poblado, que es campo-ciudad. O sea, ahí solamente quedó esa relación campo-poblado. Y en el numeral 5, el numeral 6 habla de las comunidades negras donde hay asentamientos históricos, ¿sí? Y además, en el capítulo 1 también se está hablando, la ley 70 habla de unos límites geográficos. Y la ley 70, donde hay comunidades negras, ahí está la ley 70. ¿Y cómo está la ley 70? Si los negros y las negras tienen práctica, uso y costumbre. Los negros pueden estar en Medellín, los negros pueden estar en Cartagena, pero si esos negros o negras no tienen uso y costumbre, que es el espíritu de la ley 70 no lo reconoce, ¿sí? La ley 70 reconoce a las comunidades negras de sus prácticas y uso y costumbre, ¿sí? Lo importante es que los negros y las negras que están en la ciudad es que se autorreconozca para que la ley 70 pueda entrar ahí y ellos puedan también exigir sus derechos a partir de su memoria y a partir de la ley 70, ¿sí? Entonces, la ley 70 sí habla de esos otros negros y negras que están en las otras ciudades, sino que algunos no le han dado algunos leen la ley 70, pero no leen el espíritu de la ley 70.
Reconocemos que la ley 70 más está fuerte es en la zona rural, habla solamente de la zona rural, en la mayoría habla del tema rural, pero también habla de esa relación campo-poblado. Hoy lo que debemos de hacer es, por ejemplo, desde la Juntanza Nacional es que esa relación campo-poblado, estamos hablando con un equipo jurídico también de la Universidad Nacional. Hemos venido trabajando, ya adelantamos levantando un documento histórico de mujeres negras aquí en Tumaco a partir del gobierno propio de Relación Vida Campo Poblado, y también establecimos un diálogo con equipos jurídicos del Ministerio del Interior y otro equipo jurídico también de algunos congresistas que son líderes que están allá, con el propósito de crear ese decreto que nos permita entender y comprender esa relación campo-poblado, campo-ciudad y región-nación de las comunidades negras. Entonces, en este momento, pues, estamos en ese diálogo para poder, como dicen los viejos, cuajar bien ese entendimiento y comprensión de esas prácticas y usos y costumbres de la comunidad negra en las zonas urbanas también. No sé si ahí está bien respondida la pregunta. La segunda pregunta que usted hizo fue el tema de que la juntanza, ¿qué avance ha tenido que la Juntanza Nacional en sus diálogos que hemos tenido a nivel nacional, que hemos logrado? En este momento, pues, nosotros desde el 2021 construimos 8 mandatos. Uno de los mandatos es que se creara una instancia de coordinación, y ya la tenemos, gracias a Dios. Esa instancia de coordinación era que tiene la legitimidad de coordinar y articular con los territorios para poder lograr esa unidad nacional. Eso, en este momento estamos en esas conversaciones con las organizaciones, las diferentes organizaciones que hay en los territorios, porque a partir de la ley 70 desde el 93 se han multiplicado diferentes dinámicas organizativas de mujeres, de jóvenes, diferentes dinámicas organizativas de consejos comunitarios. Muchos territorios hoy en día están diciendo: nosotros no queremos titular como consejo, no queremos organizar como consejos comunitarios, que nuestras tierras sean tituladas, porque han entendido y comprendido la gran importancia que tiene esta lucha, que tiene la ley 70 y lo que hemos logrado. En este momento estamos organizando también una cumbre nacional donde vamos a presentarle al gobierno todo lo que es el tema vamos a hablar sobre el plan en desarrollo, ese plan de desarrollo para la comunidad negra, que el primer plan lo que construimos, el Plan Nacional de Desarrollo para la Comunidad Negra, que lo construimos en el 94, esos recursos que fueron dados a ese plan de desarrollo, hoy en día no ha habido ese desarrollo a la comunidad, y no hemos avanzado en el tema de seguir fortaleciendo la ley 70 en totalidad. Y también en este momento, pues, se está hablando de cómo continuar en la reglamentación de la ley 70 para poder afirmar los demás territorios donde están las comunidades negras, donde puedan tener más fuerza de legitimidad y jurisdicción. Entonces, en este momento, pues, el proceso nacional de comunidades negras, tenemos varios espacios, como la Consultiva Nacional de Comunidad Negra. Tenemos otro espacio que es el espacio del capítulo étnico. Tenemos el otro espacio que hemos logrado también en este momento con la Juntanza Nacional, donde se articulan no solamente la macrorregión pacífica, sino que estamos las 6 macrorregiones,
Y a partir de esas 6 macrorregiones estamos haciendo incidencia ante el gobierno, ante las instituciones del Estado y también ante las cooperaciones internacionales para que esta ley 70 se pueda cumplir. Interior de este proceso también se ha fortalecido el proceso de mujeres, el proceso de los jóvenes, y también estamos en este momento para fortalecer lo que es las guardias cimarrones en los territorios para el cuidado de la vida y el territorio, para la protección y la autoprotección de las comunidades. Muchas gracias, maestro. Entonces vamos a escuchar a Sebastián y luego a Nicole y le damos la palabra a la maestra. Adelante, Sebastián y Nicole. Para la maestra, me llamó la atención en el video, aparecía como unas personas que no comulgaban como con las propuestas del movimiento que se estaba gestando para la ley 70 del 93. Y bueno, mi pregunta es cómo hacer ver la importancia de la ley 70 en la preservación del territorio y los derechos de los afrodescendientes para aquellos que decían que no necesitaban una ley para ser negros. Bueno, mi pregunta para la profe es, luego de la creación de esta ley 70, ¿qué cambios sociales importantes han observado entre las comunidades afrocolombianas? Y mi otra pregunta es, ¿cómo han contribuido esta ley a la conservación ambiental y si existen conflictos entre la protección ambiental y los derechos territoriales? Primeramente, es que haya esa voluntad del pueblo. Primeramente, que la gente se tenga la voluntad de querer conocer la ley 70 y poner en práctica, para que haya esa importancia, ¿sí? Como primer lugar. En segundo lugar, es que esos espacios de participación que logramos a partir de ley 70, es que esos espacios de participación, nuestros negros y nuestras negras que están allá como funcionarios públicos, que ellos ejerzan su función a partir de los principios de las comunidades negras, no a partir del partido político que lo pongan ahí funcionar, ¿sí? Sería 2 para poder lograr tener esa importancia de la ley, de nuestra ley 70. Y tercero, es que el gobierno nacional pueda garantizar que nuestra ley 70 se implemente y que el gobierno dé la inversión social, la inversión que se requiere la ley 70 para su implementación en los territorios. Porque hoy en este momento ¿en qué momento estamos? Estamos en la reglamentación, en la implementación de la ley 70, en la ampliación de la ley 70. Entonces lo que queremos también que el gobierno, y hoy en día que tenemos también la la vicepresidenta Francia Márquez, que vemos nosotros una oportunidad grande para nosotros poder terminar de reglamentar la ley 70 en los territorios. Cuando salió la ley 70, uno de lo que sirvió la ley 70 que aportó y contribuyó fue sobre la educación de los estudiantes de comunidades negras. Antes de la ley 70 no teníamos esa oportunidad, nuestros jóvenes no tenían esa oportunidad. Antes de la ley 70 no contábamos con fondos para los estudiantes de comunidades negras, hoy sí lo tenemos. Y a partir de la ley 70 del 93, hoy en día que está cumpliendo 31 años, ayer cumplimos 31 años ley 70, contamos con muchos profesionales, con muchos universitarios que fueron beneficiarios a partir de la ley 70. Hoy contamos con jóvenes y negros y negras que están ocupando cargos públicos a través del estudio, a través del fondo condonado, ¿sí? Otro alcance y logro fue que hoy en día tenemos tierras tituladas, ¿sí? Otro de los alcances es que hoy en día tenemos organizaciones jóvenes empoderados de su ley 70 para poder defender su identidad
desde su territorio y desde los espacios que se encuentran. En este momento, en el tema ambiental, nosotros como comunidades negras siempre hemos venido conservando y protegiendo y autoprotegiendo el medio ambiente. Si a mí me pregunta quién ha sido las comunidades y los pueblos que más han contribuido en el tema ambiental, son las comunidades negras. Y siempre yo he venido hablando, este tema ambiental y este tema que estamos de cambio climático no se debe de nuestras prácticas ancestrales, uso y costumbre. Este tema de cambio climático se deben de las prácticas de las grandes industrias, de las prácticas del cambio de los usos. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron que no debíamos tomar agua con la taza de guagua, o que no debíamos comer su sancocho en un mate de calabaza. Nosotros nos dijeron que no, nos pusieron fue tomar agua en vasos de plástico, comer comida en otras cosas no lo mismo una talega ahí a la tierra que un canasto a la tierra que un abono. Entonces, nosotros como comunidades negras hemos contribuido al tema ambiental y por eso que en la ley 70, en el capítulo 4, se habla de ese tema ambiental, de ese tema económico, de ese tema del uso, y se habla de esa justicia ambiental propia de las comunidades negras, la forma de vida del vivir y vivir bien en su territorio, y es el buen vivir, es soy porque somos, que es la solidaridad, y esa solidaridad es que si yo vivo bien, el río tiene que estar bien. Yo no puedo tirarle ni el plástico, no puedo tirarle cosas muertas en el río. Si yo digo que vivo bien, mi hermano y mi hermana tienen que estar bien. Entonces el tema ambiental, nosotros como comunidades negras hasta el día de hoy, hemos venido conservando, y por eso que en la ley 70, el capítulo 4, quedó ese tema ambiental y económico para las comunidades y pueblos afrocolombianos. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora con la pregunta de Jennifer Saray. Entonces dice, teniendo en cuenta que han pasado 30 años, de hecho, ayer se cumplieron 31 años de conmemoración y todavía no se ha reglamentado la ley en su totalidad. ¿Cuáles son los principales obstáculos que han impedido la reglamentación completa de la ley 70? Esa es la primera pregunta, y hay otra pregunta que dice, ¿qué impacto ha tenido la falta de reglamentación en la vida cotidiana de las comunidades afrocolombianas? Bueno, la primera pregunta, ¿por qué la ley 70? ¿Cuál ha sido el obstáculo que la ley 70 no se ha reglamentado? Dos cosas. Uno de los obstáculos es, porque primero voy a hablarlo adentro, uno de los obstáculos es que los pueblos negros, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en este momento estamos en conversación de la unidad, porque sí hay muchas organizaciones que están haciendo cosas muy importantes en su territorio, pero cada quien está por su lado. Cuando nosotros construimos ley 70 para tener ley 70, se logró esa unidad nacional. Si no nos fuéramos unidos nacionalmente, no habríamos construido ley 70. Entonces, en el 93 éramos una sola voz, era un solo pueblo, y unificamos los pensamientos para poder tener nuestra ley 70. Entonces, de los obstáculos ha sido eso. El otro obstáculo es que no ha habido esa voluntad del gobierno para que la ley 70 se reglamente en totalidad. Entonces ha sido los dos obstáculos. Por eso que en este momento creemos que en este gobierno hay hermanos y hermanas que están en cargos públicos, no puedan ser ellos muy ágiles y unificar ese esfuerzo con el esfuerzo de los territorios para poder tener la ley 70 en su totalidad reglamentaria. Y lo otro es que las nuevas organizaciones deben de sentarse
con los mayores y mayoras que construimos la I-70. Quisiera, antes de irme, es que se necesita, es que los pueblos como pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueras, desde sus territorios haya un acuerdo nacional, ¿sí? Se necesita para nosotros poder fortalecer lo que hemos construido, se necesita un reglamento interno nacional para poder regular y corregir, aconsejar todo lo que hemos logrado, todo lo que tenemos, las dinámicas organizativas regionales y nacionales. Se necesita, que es una de las propuestas de la Coordinación Nacional de la Juntanza, se requiere que se instale a nivel nacional los consejos de mayores y mayoras para poder afirmar y poder orientar los procesos organizativos nacionales. ¿Para qué los consejos de mayores y mayoras? Para que estos consejos de mayores y mayoras puedan llamar a la atención a todos los espacios públicos que logramos Ley 70, por ejemplo, el Consejo Departamental de Planeación, ahí tenemos una terna, también tenemos participación de cargos públicos, también en todo lo que es los ministerios, los diferentes ministerios, nuestros hermanos y hermanas que están ahí como funcionarios públicos. También se requiere que esas dos curul que nosotros a partir de la Ley 70, capítulo 8 de la Ley 70, nosotros logramos que se crearan dos curul de comunidades negras, dos curul especial para las comunidades negras, con el fin que estos espacios públicos, con el fin de estas dos curul de comunidades negras, ayudaran a fortalecer y sacar adelante nuestra Ley 70 en la reglamentación, en la implementación, en la ampliación y la recuperación de toda esa memoria histórica que hoy en día, el año pasado, sacó la vicepresidenta, se logró un decreto 0820, que es el decreto de la reparación histórica de las comunidades negras y comunidades indígenas. Se requiere que las universidades que están en los territorios de comunidades negras, las universidades que están a nivel nacional, no solamente la Universidad Nacional, sino que las otras universidades se acompañen y fortalezcan estos procesos. De nada nos sirve a nosotros que construimos Ley 70 si las universidades no haya esos currículos, esas cátedras dentro de la universidad para que nuestros alumnos, estudiantes de diferentes universidades, Nariño, las diferentes universidades que hay de Santiago, estos alumnos, estudiantes universitarios, salgan no solamente con un conocimiento de carrera, sino que salgan con un conocimiento de persona y esa personalidad de la identidad del pueblo negro. Eso se requiere también que los estudiantes que están en este momento, no solamente para poder escuchar Ley 70, que se debe hacer estos espacios para poder escuchar Ley 70, sino que se requiere que desde las universidades puedan ellos conocer todo el tema histórico de la comunidad negra, conocer todo el tema del proceso, cómo nos organizamos para construir Ley 70. Se requiere que los estudiantes que hoy están en la universidad, no solamente los estudiantes de comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, sino que los otros estudiantes también que conozcan esta normatividad para que ellos puedan entender y comprender y poder mejorar esa relación entre los pueblos negros y los otros pueblos como campesinos y otros pueblos mestizos, otros pueblos rom y pueblos indígenas. Se requiere como comunidad negra es que las organizaciones puedan también entender y comprender esa estructura, los estudiantes también puedan conocer cómo está esa estructura nacional
cuántos son los espacios nacionales que hemos logrado como comunidad negra para que desde los liderazgos de los territorios, los nuevos líderes que salgan a defender, proteger la vida y el territorio, proteger la normatividad, defender la normatividad hasta el día de hoy que hemos conseguido, puedan liderar conforme a la comprensión desde los territorios y la comprensión también de las instituciones que están a nivel nacional y también conforme de esas estructuras diferentes dinámicas organizativas que están a nivel nacional. Eso nos ayudaría a avanzar, eso nos ayudaría a fortalecer los procesos organizativos. Y esta instancia de coordinación nacional lo que está apuntando es que nos conformemos, que nos miremos como esa nación del pueblo. Y esa nación del pueblo negro nos podamos afirmar y podamos vivir bien en los territorios con el Estado Nacional. Muchas gracias. A usted, maestra. No, pues imagínate esa reflexión tan importante. Me uno a todos estos aplausos. Infortunadamente, pues la maestra se nos tiene que ir. Sin embargo, no está de más que le compartamos las preguntas. Entonces vamos a continuar nosotros el diálogo con los estudiantes. Ellos ya vieron el video. Yo creo que entonces la idea también es que ustedes analizaran el video y nos contaran su apreciación frente a esto. Que tengamos un diálogo entre nosotros. Entonces vamos a continuar con no sé si los que tienen las manos levantadas vieron el video y nos quieren comentar sobre esa apreciación que tienen ahí, y bueno, y establecer un diálogo, y tal vez algunas otras personas de las que están acá tengan, digamos, también algún comentario frente a lo que exponga el compañero. Entonces es la oportunidad para dialogar. Tuve la oportunidad del video y pues me pareció muy interesante pues cómo se va relacionando tanto el desarrollo de la cultura afro con el desarrollo de sus leyes. Va como muy acogido de la mano, como por decirlo así, llega el momento en que las comunidades afro deciden dejar de ser parte de la esclavitud y ya empezar a luchar por sus derechos. De esa manera pues se comienzan como a reunir entre las distintas comunidades afro que no solamente residen en la región del Pacífico, sino en las diferentes regiones del país, y pues tratan como de consolidar y agrupar todas sus ideales que no solamente son personales, sino que también tienen que ver mucho con el medio ambiente, con las prácticas laborales que ellos realizaban. Entonces es como interesante la manera en que llega el día pues en que ellos deciden luchar por sus derechos. Y pues también me pareció muy interesante que ellos guardan como una esperanza de la primera vicepresidenta afro de Colombia, que es la vicepresidenta Francia Márquez, y puede ser como una de las preguntas que yo tenía, pues quería conocer de cuál ha sido el aporte o la contribución de ella como vicepresidenta tanto a las comunidades afros como a la Ley 70. Y pues también mencionaban que en la juntanza existen 8 capítulos, donde uno de ellos es como la participación política que se le da a las comunidades afro. Entonces aquí es donde comienzan a mencionar por lo de las curules. Entonces ahí surge también como mi segunda pregunta. Pues hemos visto que por lo menos la curul del representante Miguel Polo Polo, que él se ha dedicado solamente a hacer oposición al país. Entonces, como ¿cuál es el control político que ellos le pueden realizar a este representante? Y sí, profe, muy interesante pues lo que nos dan a conocer los diferentes profesores en los distintos videos, y pues todos llevan como una cierta relación. Así el tema sea muy diferente, todos están relacionados con el mismo tema, que es la lucha de las comunidades afro por defender sus derechos. Carlos Alberto, muy buena tu reflexión. Súper interesantes, sin lugar a dudas, esta temática. Eso sencillamente queremos motivar y que nuestros estudiantes entiendan este contexto, que apropien estos conocimientos. Yo creo que ya
Con esto damos por terminada la sesión número 8 de nuestra Cátedra Nacional Riquezas, Saberes, Problemáticas y Retos del Pacífico Colombiano.